El día que Dios dejó de advertir. Quiero que me acompañes a Éxodo 10:20. ¿Se acuerdan que una vez les dije, vamos a predicar o vamos a hablar por qué Dios endureció el corazón del faraón? Aquí viene. Y esto va con lo que hoy en día, pues, vivimos. Éxodo 10:20. Si alguien le puede dar lectura. Gracias. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. Iglesia, hay decisiones en la vida que parecen pequeñas, pero tienen consecuencias eternas. Faraón no rechazó a Dios solo una vez. Lo hizo repetidamente una y otra y otra y otra vez. Hasta que llegó un momento donde ya no fue Faraón endureciendo su corazón, sino Dios confirmando lo que él había decidido. Iglesia, este sermón no es para cualquier persona. Es para los que Dios ya les ha hablado muchas veces y no entienden. Punto número 1. El proceso del endurecimiento. Vamos a Éxodo 7:13. Ya sabemos que Dios en aquel tiempo quiso liberar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quiso. Se negaba. Primero, que no querían, que eso, que el otro. El faraón no quiso. El faraón, Dios le mandó plagas y no entendía. Entonces vamos a ver qué nos dice Éxodo 7:13. Dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Iglesia, esto ocurre después de que Aarón, por mandato de Dios, convierte su vara en serpiente. ¿Sí se sabe en esa historia? Cuando Dios lo mandó con el faraón y le dijo, ve y tu callado o tu vara que traes es una muestra y dile que vas de parte mía. Entonces, en aquel tiempo habían también unos magos o unos sabios, por así decirlo, que también echaron sus varas. Entonces, también sus varas de ellos se convirtieron en serpientes, porque era una muestra que Dios había mandado. Pero ¿cuál fue su sorpresa de ellos? Que la serpiente de Aarón, o la vara que se había convertido en serpiente, se comió a las otras serpientes. Y desde ahí empezó todo. Entonces, ¿a qué se refiere el corazón del faraón se endureció? Esto significa que el faraón se volvió terco, se volvió orgulloso, se volvió rebelde y decidió no obedecer a Dios. Aunque vio una señal sobrenatural, no quiso dejar ir al pueblo de Israel. O sea, le mostró Dios por medio de Aarón. Se tragó a las serpientes, eran unos palos también, o unos callados, o unos bastones. Si nos damos cuenta en la Biblia, Aarón siempre cargaba su callado, siempre cargaba su varita, o como su bastón. Ahora, el endurecimiento del corazón habla de una persona, ¿de qué? Que escucha la verdad, pero la rechaza. Escucha la palabra de Dios, pero no la acepta. Ve la mano de Dios, pero no cambia. Hay un dicho muy trillado que dicen allá afuera, no lo hago con el fin de ofender a nadie, pero dicen, ves la procesión y no te hincas. ¿Sí la han escuchado? Entonces, hermanos, insiste en hacer su voluntad del faraón. Él insiste y se endureció su corazón. Entonces el faraón ya tenía orgullo y se resistía contra Dios, y con el tiempo su corazón se hizo cada vez más insensible. ¿Conoces ese tipo de personas? Que cada vez se hace más insensible su corazón. ¿Por qué? Porque no basta ver milagros para creer. Cuando alguien rechaza continuamente a Dios, su corazón puede endurecerse. Se hace duro.
Ahora, la obediencia a Dios requiere humildad. Como te dije hace un rato, el agradecimiento y la humildad te abren muchas puertas. No estoy hablando de espirituales, puertas en el sentido de empleo, en el sentido de amistades y cosas así. Pero más adelante en Éxodo, ese endurecimiento trae consecuencias fuertes sobre Egipto mediante las plagas. ¿Se acuerdan de las plagas? La plaga de ranas, la plaga de cuando el río se convirtió en sangre, la plaga de piojos, la plaga de langostas. A ver, ¿cuál otra? Ayúdenme. No sabemos las plagas. De muerte. Entonces, todo esto pasó. Quiero que me acompañes a Éxodo 8:32. Éxodo 8:32. Si alguien le puede dar lectura. Gracias. Faraón estaba con que, si los dejo, no los dejo. Si los dejo, no los dejo. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Dios había enviado una plaga sobre Egipto. Faraón sufrió las consecuencias y pidió a Moisés que orara para que la plaga terminara. Incluso dio la impresión de que obedecería. Hasta en eso tuvo misericordia Dios. Pero, aquí viene el pero. Cuando Dios quitó la plaga, Faraón volvió a sentirse cómodo. Dijo, no, ya la quitó, no pasa nada, sigo con mi rebeldía, no voy a dejar no voy a dejar ir al pueblo de Israel. Cambió de actitud y rompió su palabra. Dijo, no los voy a dejar ir. ¿Qué significa esto? Endureció su corazón. Esto significa que se negó a obedecer a Dios. Se volvió más orgulloso y terco e ignoró las advertencias divinas. No era falta de evidencia, era una decisión de rebeldía. Él se ponía rebelde contra Dios. Entonces, podemos ver que muchas personas, ojo con esto, buscan a Dios en la desesperación. Solamente. Lo que le pasó al faraón. Un corazón duro, un corazón... Cuando viene la muerte de su hijo, porque fue su primogénito el que murió, con la plaga de muerte, porque no puso ¿cómo se llama? La marca que les pidieron que pusieran en aquel tiempo los hebreos, los israelitas. Les dijeron, tienes que poner una marca en tu puerta con sangre del cordero, de un borreguito, para que el ángel de la muerte no pase en ese lugar. Pero ellos, como no creían en eso, pues se lo pasaron de alto. Ahora, quiero abrir un paréntesis aquí, tocando este texto. Muchas personas se agarran de este texto para decir, yo me cubro con la sangre de Cristo, con ese versículo. Nada más para aclarar ese texto. Ese texto no es para cubrirse, porque la sangre de Cristo no es un amuleto. La sangre de Cristo solamente es para redención de nuestros pecados y nada más. No podemos cubrirnos con la sangre de Cristo porque ya estamos sellados por el Espíritu Santo. ¿Sí estamos entendiendo? Ok, entonces, ignoró las advertencias, se volvió más orgulloso, no era falta de evidencia, era una decisión de rebeldía. Entonces, muchas personas buscan de Dios en la desesperación. Pero ya cuando tienen lo que quisieron o el favor que les hizo Dios, ahí nos vemos, Dios, ya no necesito de ti. Prometen cambiar. ¿Sabes cuántas veces me ha tocado a mí como pastor ver este tipo de personas? No, yo te prometo, pastor. Además me dicen a mí no tienen que prometerme nada, es a Dios. Te prometo, pastor, que voy a cambiar, que voy a venir a la iglesia, que voy a hacer esto y otro. Nos ha pasado muchas veces. Incluso con los líderes, no, sí, vamos a echarle ganas, vamos a hacer esto. Incluso nos pasó en una relación que había de novios, de una parejita que decía, no, la hermana me ayudaba a cantar, el hermano tocaba la guitarra, la hermana me ayudaba a recoger la ofrenda y cosas así. Termina la relación y hasta salen enojados conmigo. Entonces, primero buscan a Dios en la desesperación, prometen cambiar, prometen tantas cosas,
Pero cuando todo mejora, vuelven a lo mismo que hizo el faraón. ¿Por qué? Dios quería que no solo el faraón reconociera su poder de Dios, sino que obedeciera verdaderamente, que dejara ir al pueblo de Israel. Entonces, antes de que Dios endureciera el corazón de Faraón, Faraón ya lo había endurecido varias veces, porque tenía al pueblo de Israel como esclavos. ¿Qué fue lo que pasó? Ignoró todas las señales que Dios le mandó, las plagas, la vara que hizo Aarón, que se comió a las serpientes, menospreció las advertencias de Dios, negoció con Dios, pero no obedeció por medio de Moisés. Quiero ponerte un ejemplo bien claro para que entiendas. Es como una persona que escucha o pone sus alarmas todos los días. Pueden pasar 1, 2, 3, 4, 5 alarmas y las ignora. Pues así es el llamado de Dios. Así pasa con la voz de Dios. Dios nos habla 5 minutos más, 5 días más. Dios nos habla 10 minutos. ¿A quién le ha pasado eso? Yo creo que a todos. ¿Por qué? Porque el pecado no endurece de golpe, endurece el corazón por repetición. El pecado no endurece de golpe, endurece el corazón por repetición. Está repitiendo y repitiendo. El ejemplo de la alarma. Se nos hace costumbre que ya todos los días lo hacemos. ¿Sí estamos entendiendo? Punto número 2. Dios confirma lo que insistes en ser. Vamos a Romanos 1:28 y checa este texto lo que dice. Y es por eso que está fuerte este tema con este versículo. Romanos 1:28. Y si alguien lo puede leer, por favor. Gracias. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿A qué se refiere entonces este versículo, hermanos? No aprobaron tener en cuenta a Dios. Ellos ya conocían de Dios, sabían quién era Dios, adoraban a Dios, pero no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es decir, decidieron vivir ignorando la voz de Dios y a Dios. Entonces hay personas que ignoran a Dios y creen más en el universo, en la naturaleza. Creen incluso en que los muertos regresan a comer comida que les ponen. Creen en los horóscopos, pero no creen en la palabra de Dios. Es algo ilógico, ¿sí estamos entendiendo? Podemos creer, bueno, pueden creer, no, porque yo no creo eso. La Biblia nos dice que los muertos mueren una sola vez y después de ahí el juicio. Entonces los muertos no regresan, ni vienen en un tren tampoco, así como te pasan las imágenes, no. Hay cristianos que creen más en los horóscopos que en la palabra de Dios. Cristianos que agradecen al universo, pero ¿quién creó el universo? Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Y es por eso que dice Dios los entregó. ¿Qué quiere decir esta palabra? Dios permitió que siguieran el camino que eligieron. Dios los entregó a mentes reprobadas. Los dejó, bueno, ¿quieres eso? Adelante. Pero las consecuencias vinieron después. Entonces, iglesia, mente reprobada es una mente confundida moralmente, incapaz de discernir correctamente entre bien y mal. En pocas palabras, Dios les dijo, haz lo que tú quieras y haz lo que a ti te parezca. Si no quieres mi cuidado, cuídate tú solo. Eso quiere decir mentes reprobadas.
adelante. Si tú piensas, quieres ser sabio en tu propia opinión, sigue haciendo lo que tú quieres. Entonces, iglesia, Pablo explica 3 cosas aquí en este versículo sobre la humanidad. Ellos conocieron acerca de Dios, pero no lo tomaron en cuenta. Decidieron hacer su propia rebeldía, hacer lo que ellos quisieron, porque rechazaron su verdad y comenzaron a vivir sus propios deseos. Entonces, como consecuencia de todo esto, el pecado fue dominando más su manera de pensar y actuar. Pero tal vez te preguntarás qué significa Dios los entregó. Esto significa que Dios no obligó a las personas a pecar. Más bien, Dios respetó la decisión de quienes lo rechazaron. Así como hasta hoy en día. Hay personas que han escuchado la voz de Dios, hay personas que han escuchado el Evangelio y lo rechazan y lo rechazan. Él dejó que experimentaran las consecuencias de vivir lejos de Dios. Y sí que son graves las consecuencias de vivir lejos o apartados de Dios. Pedro lo dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Es como cuando alguien insiste tanto en un mal camino que Dios permite que siga ese camino. A esto se le llama libre albedrío. Sí, Dios nos dio libre albedrío desde la creación del mundo, desde Adán y Eva. De todo árbol pueden comer, Dios les dijo a Adán y Eva, menos de este, que es del bien y del mal. ¿Era una tentación? Sí, pero ellos decidían si la tomaban o no la tomaban. ¿Y qué fue lo que decidieron? Comer del fruto prohibido. Pues ese es el libre albedrío. Entonces Dios no te va a obligar a nada. Dios no te va a obligar a que sigue mi camino, sigue esto, sigue. Dios te muestra por medio de pastor, evangelista, maestro, amigo, hermanos, te va a mostrar la palabra de Dios. Pero si tú no aceptas, no te puedo decir no pasa nada, ni es una amenaza. La Biblia dice que más vale no haberlo conocido. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y ni le juegues al cristianito, ni le juegues y ni quieras probar a Dios. Entonces, hermanos, es por eso que este versículo que acabamos de ver rechaza continuamente a Dios. Rechazar continuamente a Dios endurece el corazón y la mente. Ya no sientes, ya no tienes sentimientos. Porque el pecado afecta también la forma de pensar. Y alejarse de Dios lleva a confusión espiritual y moral. ¿Por qué? Hay cristianos que todavía visitan a los brujos, visitan a los hechiceros, visitan a cosas que no están bien. La Biblia así nos es bien clara y nos dice que no podemos unirnos en yugo desigual. No nada más habla del matrimonio, sino con otras cosas que están en contra de la voluntad de Dios, como la brujería, la hechicería, los magos, todo eso. ¿Sí me entiendes? No podemos hacer eso. Y aunque quieras hacerlo como hijo de Dios, no lo vas a poder hacer, la verdad. Mejor ni le busques. Ahora, Romanos también enseña que en Cristo hay perdón, transformación y salvación para quien se arrepiente y cree. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2:11. Segunda de Tesalonicenses 2:11, ¿qué nos dice? Gracias. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Dios les envía un poder engañoso. ¿A qué se refiere esto?
El apóstol Pablo está hablando de personas que rechazaron deliberadamente la verdad de Dios. En los versículos anteriores explica que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Prefirieron el engaño y la maldad. Siguieron al inicuo. Esto se refiere a que esta es una relación con el anticristo y el engaño de los últimos tiempos. Inicuo es la palabra que significa. Entonces, cuando el versículo dice Dios les envía un poder engañoso, esto significa que Dios permite que esas personas sean engañadas porque insistieron en rechazar su verdad. ¿Te ha pasado? Sí. Antes de conocer de Cristo, yo sé que hay muchas personas que han pasado, como los brujos, hechiceros, brujas, lo que tú quieras. Tienen a santos, tienen a la Virgen María, pero también tienen a Satanás. ¿Cómo está eso? ¿Por qué? Una vez me dijo una persona, es que los santos interceden por nosotros. No. Dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Amén. Entonces, ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Dios engaña a las personas? ¿Tú crees que Dios engaña a las personas? ¿Sí o no? No. Ahí te va. En la Torre de Babel, un ejemplo. Dios los confundió, hablando en lenguas, dialectos. Y de ahí fue donde pasó todo. Donde se hicieron el español, el portugués, el francés, el italiano, todos esos idiomas, porque Dios los confundió. No es de que Dios los haya engañado, Dios los confundió. Entonces, el sentido no es que Dios mienta, porque la Biblia enseña que Dios es verdad. Y hay un versículo de la Biblia que dice que Dios no es hijo de hombre para que mí, ¿cómo dice? ¿Dios no qué? ¿Cómo va? Se me fue ahorita. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque las personas escogieron rechazar la verdad. Y Dios permitió que siguieran el engaño que deseaban creer ellos en sus corazones. Ahora, el capítulo habla sobre la apostasía. Esto significa apartados de la fe. Apostasía significa eso, apostatar de la fe. Habla del engaño espiritual de los últimos tiempos también y la manifestación del que es hombre de pecado. Entonces, Pablo advierte que muchos serán engañados porque no quisieron permanecer en la verdad de Cristo, incluso los escogidos, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, rechazar repetidamente la verdad de Dios tiene consecuencias espirituales. Sí. ¿Por qué? Porque el corazón puede volverse vulnerable al engaño. No pasa nada, no pasa nada. Es como cuando a un hombre o una mujer lo engañan y lo engañan y lo engañan y le llevan flores y le llevan flores y no pasa nada, no pasa nada. No, sí pasan cosas. O cuando una mujer es golpeada, cuando una mujer es maltratada o viceversa. No, es que me pega porque me quiere. ¿Tú crees que te va a golpear porque te quiere? Claro que no. Y es por eso que debemos amar la verdad y permanecer firmes en Dios. Entonces, iglesia, Dios no crea maldad en el corazón. Dice la Biblia que Dios no puede ser tentado por el mal. Dios ratifica decisiones persistentes. Por ejemplo, Faraón dijo, no quiero obedecer. Y Dios dijo, entonces te dejo que hagas lo que tú quieras. No quiero obedecer, te dejo en eso. Hermanos, Dios no te obliga a cambiar, pero sí puede dejarte como estás. Si tú no quieres cambiar, Dios te dice, ok, no pasa nada,
tú sigue tu vida, las consecuencias vienen después. ¿Sí estamos entendiendo? Punto número 3. El peligro de posponer a Dios, así como pospones tus alarmas. El peligro. Vamos a Proverbios 27:1. Proverbios 27:1. Y quiero que pongas mucha atención en este versículo. ¿Qué nos dice Proverbios 27:1? Y la boca lisonjera hace. No, Proverbios 27:1. Uh-huh. Gracias. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes. ¿Qué entendemos como no te jactes? ¿Mande? No presumas, no te aceleres. Nadie, absolutamente nadie tiene control absoluto del futuro, nadie. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto. Este versículo nos habla del orgullo, presumir. El día de mañana me voy a ir a Tulum. Yo me voy a ir a Tulum, presumiendo. Aunque sea por TikTok, dice Juanpi. Punto número 2. Habla de autosuficiencia. Yo puedo todo. Y todo es gracias a mí y por mí. Eso es jactarse. Todo es gracias a Dios. No es por ti, sino porque Dios te ha bendecido. Y es una confianza exagerada en nuestros planes, jactarse. Entonces, iglesia, no debemos presumir que mañana todo saldrá bien como pensamos. Quiero preguntarte algo. Cuando tú planeas algo para el otro día o para la otra semana, ¿te sale realmente como tú lo planeaste? No, por ejemplo, en ocasiones nosotros cuando nuestros hijos estaban pequeños, no, que vamos a ir a tal lado, y nos vamos a las 7 de la mañana. Pues a las 7 de la mañana se les ocurre hacerse de la popó en sus pantalones, en su pañal a los niños, pues ya te retrasó. Cosas así. Y no te sale a la perfección. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, hermanos, ahora quiero que entendamos el significado de esto. Jactarse de mañana significa hablar con arrogancia sobre el futuro. Arrogancia, orgulloso. Yo puedo, yo lo voy a hacer. ¿A cuántos les ha pasado eso? A mí que no me piquen la cresta porque no saben cómo soy. Orgullo. Arrogancia. A mí que no me digan porque yo voy y lo hago. Y todo lo que me pongan yo lo hago. Y que me pongan a quien quieran y yo lo hago. Arrogancia. Otro punto, actuar como si todo estuviera garantizado. ¿A cuántos les ha pasado eso? A nosotros nos ha pasado. Sí, tengo un amigo, él te va a echar la mano. Él te va a echar la mano. Y llegas y tu amigo son 500 pesos. ¿Te das cuenta? Actúa como si todo estuviera garantizado. Y punto número 3 es vivir sin depender de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos invita a vivir con humildad, reconocer que solo Dios conoce el mañana. Ahora, en otra parte de la palabra de Dios nos dice también en Santiago 4:13 al 15: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es de vuestra vida? Ciertamente es neblina
que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberáis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De ahí es donde salió el dicho, si Dios quiere. O sea, no hagas planes que no sabes si te van a salir. No seas arrogante, no quieras ser sabio en tu propia opinión. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hasta esto se ha convertido en un dicho mexicano. Entonces, iglesia, aquí debemos de aprender algo. Punto número 1, depender de Dios, no de mis propias fuerzas. Porque eso es arrogancia. Es arrogancia, orgullo. Hay una diferencia de orgullos, orgulloso de que, ay, mi hijo va bien en calificaciones, a diferencia de orgullo de que está acá dentro, en el corazón. Punto número 2, vivir el presente sabiamente. Debes de vivir el presente sabiamente, no alterarte, a no confiar excesivamente en nuestras propias fuerzas. Y es un error que tenemos todos seres, todo el ser humano tenemos ese problema. Confiamos excesivamente en nuestras propias fuerzas. Y no se trata de eso. Y por último, valorar cada día como un regalo de Dios. Esto no significa que esté mal planear, quiero que entiendas esto, sino que debemos hacerlo con humildad, poniendo nuestros planes en manos de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Hasta en las oraciones somos arrogantes. Queremos mandar a Dios, como si Dios estuviera a nuestras órdenes. No, hermano, las oraciones también son para ponerlas en las manos de Dios y Él va a obrar conforme a su voluntad, no a lo que yo quiera. ¿Sí estamos entendiendo? Acompáñame a Hebreos 3:13. Si alguien lo puede leer, Hebreos 3:13. Gracias, hermana. Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Su pensamiento del faraón fue, después obedezco. ¿A cuántos no les ha pasado esto? Que Dios nos habla y nos habla y nos habla. Y después, y después, y después. Y por eso vino otra plaga más, y otra plaga más, y otra plaga más. Tal vez pensaba, todavía hay tiempo, al igual que muchos de los que estamos aquí, todavía hay tiempo. Es como cuando una persona está enferma, diabético, ya dializado, y dicen, ya no tome refresco, todavía hay tiempo, no pasa nada. Ya no hagas esto, ya no peques. Y ya cuando están postrados en la cama, Señor, ayúdame, yo no fui malo. Yo quise obedecerte. No obedeciste nada. ¿Sí estamos entendiendo? Pero el tiempo se acabó. Otro ejemplo. Es como alguien que ignora una enfermedad. Hasta que ya no hay tratamiento. ¿Te ha pasado esto? Te haces resistente al medicamento. Y no me van a dejar mentir, aquí tenemos un doctor. Si tú no te tomas o no te tomas el medicamento como debe de ser, los días que deben de ser, pues ya no te hace nada el tratamiento. Entonces, hermanos, el mañana es la excusa favorita de un corazón endurecido. Y hasta en los jóvenes. Oye, arregla tu cuarto. Mañana. ¿Sí o no?
Oye, ayúdame a esto. Ah, mañana. Incluso hasta nosotros nos pasa en el trabajo. Ah, tengo estos pendientes. Ya mañana lo hago. ¿Y sabes cuántos mañanas pasan? Muchos. Punto número 4, las consecuencias del corazón endurecido. Vamos a Éxodo 12, del 29 al 30. Y voy a dejarles tantito, nada más voy al sanitario. Ahí enfrente. Está prendido los datos. Ya tenemos Éxodo 12 del 29 al 30, si alguien le puede dar lectura. Gracias. ¿Te das cuenta? Hasta los animalitos murieron por no poner la sangre del cordero. ¿Qué fue lo que pasó? Fue la última plaga, y en esa última plaga hubo muerte, hubo dolor y destrucción total. Hubo destrucción total. ¿Cuál era el que leímos, hermana? Es que se me apagó esta cosa. Éxodo 12, Santiago. Aquí está. Entonces, hubo muerte, hubo dolor y hubo destrucción total. El faraón perdió todo por no rendirse a tiempo. Ahora quiero que me acompañes a Gálatas 6:7. Y aquí está la respuesta de esto, de todo lo que estamos hablando hoy. Gálatas 6:7. El ser humano le llama karma, pero Dios le llama esto, lo que vamos a ver. Si alguien lo puede leer fuerte, Gálatas 6:7. Gracias. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Entonces, iglesia, lo que hoy ignoramos, mañana lo vas a llorar. Lo que hoy ignoramos,
mañana lo vas a llorar. Punto número 5. Dios todavía está llamando. Dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está llamando aún. Hermanos, a diferencia de Faraón, tú todavía puedes responder. No endurezcas tu corazón. Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Su voz aún está disponible, hermano. Por último dice Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Sabes qué tiempos estamos viviendo? ¿Sabes cuántos están endureciendo su corazón? No endurezcas tu corazón. Quiero invitarte a algo. Quiero invitar a las personas que sientan que Dios les ha hablado y no han obedecido. Yo fui uno de ellos y aquí estoy. Tal vez estoy como los clavos esos cuando les dan tantos martillazos, pero aquí estoy. Quiero invitarlos a esas personas que sienten que Dios les ha hablado y no han obedecido. Quiero invitar a los que han estado posponiendo decisiones en su vida. Quiero invitar a los que saben que algo tiene que cambiar en su vida. Quiero invitar a todas estas personas que acabo de mencionar, no para evidenciarlos, quiero orar por ustedes y que sea Dios obrando en tu vida. Si tú eres una de esas personas, pasa acá enfrente. Si Dios te ha hablado y no has obedecido, pasa acá enfrente. Si has pospuesto decisiones, pasa acá enfrente.